Primero yo parto de mis sueños. El sueño es que se fortalezcan las maneras muy diversas en que la gente de nuestro país está resistiendo. Hemos sido capaces de resistir una guerra terrible de más de 50 años. Eso quiere decir que hay unas energías constituidas muy importantes y que lo que están buscando es escenarios, campos para que emerger y para relacionarse, para articularse unas con otras. Ese es el camino hacia el sueño. Yo creo que hay una potencia espiritual enorme en este pueblo que es capaz de carnavalear y es capaz de enterrar a sus muertos y es capaz de perdonar, pero que también es capaz de muchas cosas terribles si no se encausan todas esas energías. Se trata de procesos culturales muy largos que se han ido instituyendo y se han ido incorporando, incardinando, haciendo parte de nuestra mente y de nuestro cuerpo. Creo que ha ido construyendo unos imaginarios que algunos llaman atávicos, que están presentes ante situaciones en las que se cree que está en juego la vida u otros valores que se han ido construyendo, por ejemplo, el de la propiedad, ¿no? Que durante muchos y muchos siglos se ha ido construyendo como un valor casi que naturalizado, como que todos estamos definidos por nuestro apego a la vida y nuestro apego a la propiedad. Se refiere a los imaginarios que se han ido construyendo por generaciones y que están atados a ese pasado que no expresamos, que no es como una memoria profunda, digamos, ¿no? Que nos lleva a interpretar el mundo de la manera como hemos ido construyendo formas de adaptación a él, de adaptación al territorio, de adaptación a los elementos catastróficos, etc. Entonces quedan como unos miedos allá en la memoria dinosaurica, digamos, con la que se reacciona. Había un filósofo allá del siglo XVII, Spinoza, que hablaba de la potencia humana y señalaba que el cuerpo está atravesado por pasiones, pasiones tristes, pasiones alegres, decía él. Pues bien, lo que está asociado al miedo fundamentalmente son las pasiones tristes, las pasiones cercanas a la muerte. Y por lo tanto, eso tiende a paralizar más que a activar una reacción afirmativa, positiva. La naturaleza nos dota de esa potencia para poder sobrevivir. El que no tenga esa potencia, simplemente pues se muere, no puede adaptarse. El problema es que esa potencia, al volverse acto, al actualizarse, se vuelve poder. Y entonces esta relación de lo fuerte y lo débil va surgiendo es alrededor de una sociedad que se construye con base en la transformación de la potencia humana en poder. Y hay poderes que por supuesto se van haciendo más fuertes, ¿no? Se van concentrando, se van armando, van ejerciendo violencia organizada, violencia sistemática, y eso se reproduce en la escala social completamente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Pensaría uno, el valor más grande de la gente. Ser feliz, la felicidad humana, ¿sí? Pero cada quien tiene una noción de felicidad. Entonces, lo que crea violencias e impide procesos pacíficos de convivencia es el que se pretenda imponer un modelo de ser feliz a los demás. Y de verdad que se hacen avances en esa dirección muy peligrosos, muy arriesgados. Por ejemplo, se generaliza la idea de que la felicidad es el consumo. Entonces, todo el mundo para ser feliz tiene que meterse en una competencia brutal para incrementar sus ingresos, acumular riqueza y transformar eso en consumo. Etienne de la Boétie afirmaba que los poderosos son ídolos con pies de barro.
porque su poder depende de los subordinados, de los que aparentemente no tienen poder. ¿Quién dota de poder al poderoso? Los de abajo, que lo aceptan. Por eso él decía, lo que hay es una servidumbre voluntaria. Pero ¿cómo es posible que se reproduzca la servidumbre voluntaria? Mediante la acción sistemática del poder a través del miedo, por ejemplo, ¿no? Que hace que se vaya metiendo en las mentes y en los cuerpos de la gente que no hay otra alternativa que obedecer a los grandes poderes, porque de lo contrario solo queda la muerte. Y por eso ellos se preocupaban y se preocupan mucho de que ese poder sea evidente en su condición de muerte, ¿no? Es decir, se tiene el poder de matar, eso es cierto, entonces hay que temer a la muerte. Ahora bien, si todos tenemos una potencia de ser para poder afirmarnos en la vida, quiere decir que podría haber algo que llamamos el poder de los frágiles, el poder de la fragilidad o el poder de los débiles. No, nadie en el mundo que habitamos tiene cero poder, ¿no? Si no, dejaría de ser simplemente humano, ¿sí? Entonces, en esa dirección, el asunto es cómo replanteamos las relaciones que permitan que emerja el poder de la fragilidad. El miedo es una reacción que combina como unas pulsiones que tienen que ver con nuestra biología, por supuesto, pero es ante todo una construcción cultural, como todo en la vida humana, ¿no? Tiene de formación física y sobre todo de construcción cultural. De tal manera que reaccionamos a un peligro que sea objetivo o que se haya constituido subjetivamente. Y reaccionamos con muy poca capacidad para razonar cómo afrontamos el peligro que sentimos que estamos siendo acosados. ¿Dónde se siente el miedo primero? En el cuerpo. El sudor, la agitación, ¿no? Ahora bien, siendo una reacción tan indescifrable, digamos, en sus consecuencias, esa situación puede crear una fuerza inestimada que no se tenía, o puede paralizar, que es lo que generalmente ocurre, ¿no? El miedo paraliza. Estamos como en una prisión donde hay carceleros, hay subordinados, hay prisioneros, hay jefes, y en cada una de esas unidades se reproduce otro imaginario pretérito o atávico, que es el de que este mundo se divide en dos, todo se divide en dos, fuertes y débiles, malos y buenos, y sobre todo en materia del comportamiento cotidiano, amigos y enemigos. Yo creo que lo que marca más nuestro momento es una autogeneración de la violencia para significar que es una rueda que se echa a andar, digamos, ¿no? La violencia o las violencias, ¿no? Que son múltiples violencias. Y que las violencias se construyen culturalmente, por supuesto, y se dan o habitan la vida cotidiana. Por eso decimos que es cultural, ¿no? Porque hace referencia a todo lo que tiene que ver con el modo de vivir, con la forma como nos asentamos en el mundo. La violencia se aprende y se ha ido aprendiendo por generaciones, ligada a esos imaginarios pretéritos que podríamos denominar atávicos. Por ejemplo, se ha naturalizado la supuesta superioridad del hombre sobre la mujer y sobre la naturaleza. Y sobre ese imaginario se construyen actitudes, comportamientos. Cuando se canalizan los miedos, esos comportamientos pueden estar reproduciendo formas de relacionamiento bastante salvajes.
digamos que la pretensión de dominación en los núcleos más básicos de la sociedad, donde se reproducen algo que algunos filósofos llaman microfascismos, ¿no? Pequeños fascismos que están incorporados en nosotros. ¿Sí? Entonces, la violencia del más fuerte se reproduce siempre en todos los niveles. Hay como una circularidad, como una reproducción de red reticular de ese tipo de violencias que se van haciendo parte del comportamiento cotidiano. De tal manera que un padre puede estar reproduciendo violencias terribles contra los hijos, pero si hay una cosa que me aterra a mí, es la que de esta sociedad sigamos permitiendo que se expandan esos poderes totalitarios que están definiendo la vida de nosotros y de nosotras sin que tengamos ninguna participación en ella. La paz la construimos cotidianamente, transformando relaciones que nos permitan imaginar unas formas de vida en las que seamos felices. La paz sigue siendo un concepto de muchos significados según quien la use, en ese sentido un concepto equívoco, polisémico, dicen algunos. Los poderosos tienen su concepto de la paz, creen que a la paz se llega haciendo la guerra, porque significaría que la paz es la eliminación física o la subordinación total del enemigo, del otro. Yo diría que una primera definición básica de la paz sería la capacidad de construir unas relaciones muy propositivas entre gente distinta, entre gente que no somos iguales. Por lo tanto, antes que uniformar a la sociedad para que todos seamos pacíficos de la misma manera, de lo que se trataría sería de conectar distintas formas de manifestar la diferencia y de lo que cada cual interpreta como la paz.